Prepárate para viajar al pasado y descubrir los secretos más insólitos del salvaje oeste. En este video, te llevaremos desde los misteriosos pueblos fantasmas que alguna vez fueron testigos de la fiebre del oro, hasta los personajes más audaces y extravagantes que hicieron de esta época algo inolvidable. ¿Sabías que hubo robos de trenes que terminaron en desastre o que el ejército de los Estados Unidos utilizó camellos en su expansión? Aquí conocerás los mitos y verdades que pocas veces se cuentan, en un recorrido atrapante por los rincones más desconocidos de este fascinante capítulo de la historia. Número 1. Pueblos fantasmas. Los pueblos fantasmas no solo son una curiosidad turística, sino un testimonio del ritmo frenético de crecimiento y colapso que definió al salvaje oeste. Durante la fiebre del oro, la promesa de riquezas inagotables atrajo a personas de todas partes, con esperanzas de cambiar sus vidas. A menudo, un simple rumor de metales preciosos bastaba para que los colonos erigieran asentamientos de la noche a la mañana. Tiendas de campaña rápidamente se convertían en tabernas, hoteles y demás establecimientos. Sin embargo, la prosperidad de estos pueblos era tan efímera como el oro que los sostenía. Cuando las vetas se agotaban, o cuando los rumores resultaban falsos, los mismos que habían llegado llenos de esperanzas desaparecían casi tan rápido como habían llegado. Este fenómeno creó una especie de danza de fantasmas a lo largo del salvaje oeste, con pueblos que vivían y morían en cuestión de meses. La industria ferroviaria también jugó un papel fundamental en la muerte de muchos de estos lugares. Ciudades que esperaban ser paradas clave para los trenes quedaron abandonadas cuando las rutas elegidas no las incluían. Un ejemplo fascinante es Drawbridge, en California, un pueblo fantasma que no desapareció por la falta de oro, sino por la naturaleza misma. Drawbridge fue construida sobre una planicie de lodo en la bahía de San Francisco, atrayendo a residentes gracias a sus ricas tierras de caza. Sin embargo, las aguas de la marea comenzaron a invadir la ciudad, que carecía de infraestructura adecuada para contenerlas. Los habitantes, cansados de luchar contra las inundaciones, la abandonaron, dejando el pueblo sumergido durante la marea alta. Estos pueblos fantasmas son testigos silenciosos de una época de ambición, lucha y el inclemente poder de la naturaleza y la economía. Aunque muchos desaparecieron por razones económicas, otros fueron víctimas de catástrofes naturales o simples malas decisiones. Estos lugares desolados siguen evocando misterio y desolación, congelados en el tiempo, ofreciendo una ventana al pasado turbulento de una nación en crecimiento. Número 2. La mano del muerto. Uno de los mitos más persistentes del salvaje oeste es el de la mano del muerto. Este término refiere a una combinación de cartas en póker, 2 ases y 2 ochos, que se cree que es la mano que sostenía Wild Bill Hickok cuando fue asesinado. La historia se remonta al 2 de agosto de 1876 en Deadwood, Dakota. Hickok, un famoso pistolero y héroe popular, tenía una regla. Siempre se sentaba con la espalda contra la pared para tener una vista clara de la entrada del salón. Pero ese día, el único asiento disponible lo dejó expuesto. Mientras jugaba al póker en el bar de Nuttall y Mann, un hombre llamado Jack McCall se acercó por detrás y le disparó en la nuca. Hickok murió instantáneamente, sin siquiera tener tiempo de reaccionar. Las razones del asesinato de McCall siguen siendo un misterio. Algunos dicen que buscaba venganza por haber perdido en una partida anterior contra Hickok. Otros creen que McCall fue simplemente un oportunista en busca de notoriedad. El detalle de la mano del muerto es lo que ha mantenido viva esta leyenda en el tiempo. Aunque no hay pruebas concretas de que Hickok estuviera sosteniendo esa combinación específica de cartas, la historia ha trascendido, llenando de superstición las mesas de póker hasta el día de hoy. Para muchos jugadores, tener esa combinación en la mano se considera un mal presagio, un símbolo de la volatilidad y el peligro de la vida en el salvaje oeste. Este evento también nos recuerda lo impredecible y violento que era el oeste, donde la vida podía cambiar o terminar en un instante. La historia de Wild Bill Hickok y la mano del muerto ha perdurado como un símbolo de la fragilidad humana y de la naturaleza volátil de una época donde la muerte acechaba en cada esquina. Número 3. El cuerpo de camellos del ejército. A mediados del siglo XIX,
Estados Unidos se encontraba en plena expansión hacia el oeste. La geografía del suroeste, con su terreno árido y sus vastos desiertos, suponía un desafío tanto para los hombres como para los animales. Fue entonces cuando se le ocurrió al secretario de guerra, Jefferson Davis, una idea peculiar: importar camellos para el ejército. Davis, quien luego sería presidente de los Estados Confederados, estaba convencido de que los camellos, acostumbrados a los desiertos de Oriente Medio y el norte de África, serían el medio de transporte ideal para las condiciones extremas del desierto estadounidense. En 1855, el Congreso aprobó la financiación del experimento y se importaron 33 camellos desde Oriente Medio. Para 1857, ya había más de 70 camellos en servicio. Los camellos demostraron ser extremadamente resistentes, capaces de transportar cargas pesadas y de moverse fácilmente sobre el terreno arenoso. Además, podían sobrevivir con menos agua que los caballos, lo que los convertía en una opción ideal para el desierto. Sin embargo, el cuerpo de camellos enfrentó varios problemas que llevaron a su eventual desaparición. Para empezar, estos animales no eran fáciles de manejar y solían asustar a los caballos y mulas con su olor y apariencia, lo que causaba caos en las caravanas militares. Otro de los desafíos fue la terquedad de los camellos, que en ocasiones se negaban a obedecer a sus cuidadores. Aunque el experimento fue corto, dejó una huella en la historia del oeste, siendo un ejemplo de las soluciones creativas y a veces excéntricas que se probaron durante la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. Número 4. Los novatos del este. El salvaje oeste no solo fue poblado por aventureros y pistoleros experimentados, sino también por novatos inexpertos provenientes de las ciudades del este de Estados Unidos. Estos hombres y mujeres llegaron al oeste en busca de oportunidades, pero pronto descubrieron que la vida fronteriza era mucho más dura y peligrosa de lo que habían imaginado. Algunos de estos recién llegados eran empresarios que esperaban sacar provecho de los nuevos mercados, mientras que otros eran jóvenes ansiosos por vivir la vida romántica de un vaquero. Sin embargo, sus expectativas a menudo chocaban con la realidad. Uno de los ejemplos más claros es el lazo, una herramienta fundamental para los vaqueros experimentados. Muchos novatos creían que enlazar ganado era una habilidad sencilla, pero terminaban enredados en sus propias cuerdas o siendo arrastrados por el polvo tras un toro asustado. Estos episodios cómicos, aunque dolorosos para los novatos, se convirtieron en parte del folclore del oeste. Número 5. La desaparición de la plata de Tombstone. Tombstone, Arizona, es sinónimo de la fiebre del oro y del icónico tiroteo en el OK Corral, pero también alberga un misterio menos conocido: la desaparición de su plata. En su apogeo, a finales del siglo XIX, Tombstone era una próspera ciudad minera que producía millones de dólares en plata, impulsando su economía y atrayendo a miles de colonos y mineros. Sin embargo, de la noche a la mañana, las lucrativas vetas de plata desaparecieron. Lo que una vez fue una bulliciosa ciudad minera, empezó a experimentar un declive económico. Esto generó todo tipo de teorías y rumores en torno a lo que realmente había sucedido con la plata de Tombstone. Algunos creían que la plata no había desaparecido en absoluto, sino que un pequeño grupo de mineros la estaba extrayendo en secreto y contrabandeando las riquezas fuera de la ciudad. Esta teoría conspirativa sugería que una élite oculta estaba acaparando la fortuna de Tombstone mientras la ciudad sufría. Otros habitantes más supersticiosos hablaban de antiguas maldiciones indígenas, insinuando que la tierra había recuperado lo que le pertenecía. Según esta creencia, los espíritus de los nativos americanos castigaban a los invasores europeos por saquear sus tierras, provocando la desaparición de los preciados metales. A pesar de lo atractiva que era esta teoría para la mentalidad de la época, no tenía base científica. Otra posibilidad más lógica, aunque igualmente inquietante, era la inundación de las minas. Se rumoreaba que las aguas subterráneas habían comenzado a llenar los túneles mineros, lo que hacía imposible acceder a las vetas de plata. Aunque esta teoría tenía cierto peso, la verdadera razón resultó ser algo mucho más inesperado y científico: un terremoto. Estudios geológicos posteriores revelaron que un movimiento tectónico había desplazado las capas de roca, moviendo las vetas de plata a una profundidad inalcanzable. Este fenómeno natural
fue el golpe final para la próspera economía de Tombstone, que dependía completamente de la minería. Los mineros, incapaces de encontrar más plata, abandonaron la ciudad en busca de nuevas oportunidades. En poco tiempo, la ciudad que había estado llena de vida y promesas se convirtió en una sombra de lo que había sido, con sus sueños de riqueza enterrados junto a las vetas de plata. Este colapso económico convirtió a Tombstone en uno de los ejemplos más fascinantes de cómo las fuerzas de la naturaleza podían cambiar el destino de una comunidad en el salvaje oeste. A lo largo de los años, las leyendas sobre la desaparición de la plata continuaron alimentando la imaginación de los habitantes y visitantes, manteniendo vivo el misterio de lo que alguna vez fue una de las ciudades mineras más ricas del oeste. Número 6. Odontólogos a caballo. En el salvaje oeste, la atención médica era un lujo que pocas personas podían permitirse. Las ciudades estaban separadas por vastas distancias y, en muchas áreas remotas, era prácticamente imposible ver a un médico o dentista. Esto llevó a la aparición de un grupo singular y audaz, los sacamuelas itinerantes, o odontólogos a caballo. Estos dentistas ambulantes, a menudo sin ninguna formación médica formal, recorrían el oeste ofreciendo sus servicios a quienes los necesitaban desesperadamente. Armados con herramientas rudimentarias como un par de alicates y una botella de whisky para calmar el dolor, estos sacamuelas viajaban de ciudad en ciudad montados a caballo, estableciendo consultas temporales en salones, plazas de mercado y otros lugares donde pudieran atraer a una multitud. Su servicio principal era la extracción de muelas, un procedimiento que a menudo era necesario debido a la falta de higiene dental y al creciente consumo de dietas ricas en azúcar. El auge de los caramelos y los refrescos en esa época empeoró la situación, ya que los habitantes del oeste no tenían acceso a productos básicos como cepillos de dientes o dentífrico. Si bien algunos de estos sacamuelas ambulantes tenían la intención genuina de brindar un servicio necesario, muchos otros eran charlatanes que realizaban auténticos espectáculos teatrales para atraer clientes. En algunos casos, estos sacamuelas organizaban eventos públicos donde, con gran dramatismo, extraían dientes frente a una audiencia entusiasta. Incluso vendían elixires dudosos que afirmaban curar el dolor de muelas y otras dolencias. A pesar de sus métodos rudimentarios, los sacamuelas a caballo se convirtieron en una parte esencial de la vida en el salvaje oeste. En áreas tan remotas, donde las opciones eran limitadas, las personas no tenían más remedio que recurrir a estos dentistas itinerantes para aliviar su dolor. Aunque sus prácticas eran primitivas y a menudo dolorosas, brindaban una solución a un problema que de otro modo podría haber sido insoportable. Sus historias, aunque a veces rozaban lo cómico, subrayan la resistencia y la adaptabilidad de las personas que vivían en la frontera, enfrentándose a las adversidades de un territorio inhóspito. Estos sacamuelas errantes llenaron un vacío en el vasto y desatendido paisaje del oeste, convirtiéndose en una pieza única y memorable del folclore de la época. Número 7. El juez de la horca. En el salvaje oeste, la justicia era a menudo rápida y brutal. Uno de los personajes más temidos y respetados en ese ámbito fue el juez Isaac Parker, conocido popularmente como el juez de la horca. Nombrado en 1875 para imponer la ley y el orden en la salvaje frontera occidental, Parker presidía en Fort Smith, Arkansas, un tribunal con una jurisdicción de más de 74,000 millas cuadradas, lo que lo convirtió en el único recurso legal en una vasta región sin ley. El juez Parker no tenía piedad con los criminales, y su nombre se convirtió en sinónimo de la implacable justicia fronteriza. En su primer mandato, conoció 18 casos de asesinato y condenó a la horca a 15 de los acusados. A lo largo de su carrera, Parker dictó más de 160 sentencias de muerte, de las cuales 79 fueron ejecutadas. Su enfoque no dejaba espacio para la indulgencia, y muchas veces pasaba por alto las complejidades del debido proceso, lo que generó controversia, especialmente en las regiones más civilizadas del este. El juez Parker creía firmemente que el castigo rápido y severo era la única forma de imponer el orden en una tierra que hasta su llegada había estado dominada por el caos. Su enfoque intransigente le valió el apodo de el juez de la horca y lo convirtió en una figura temida por todos aquellos que cruzaban el límite de la ley. Sin embargo, sus métodos también atrajeron críticas.
Muchos de sus detractores lo describían como un hombre sediento de sangre, más interesado en imponer miedo que en buscar justicia. A pesar de las críticas, el propio Parker sostenía que nunca había ahorcado a nadie, que la ley era la que dictaba las sentencias. Según él, su papel era simplemente aplicar las normas que regían la vida en una tierra sin ley. En su visión, las ejecuciones eran un elemento disuasorio necesario en un lugar donde las disputas se resolvían a menudo con la violencia y donde los forajidos podían causar estragos con relativa impunidad. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia de Parker es que muchos de los hombres que mandó a la horca fueron jóvenes que apenas habían cumplido la mayoría de edad. En muchos casos, estos jóvenes se vieron envueltos en actos criminales por desesperación o falta de oportunidades, lo que hacía que sus ejecuciones fueran aún más polémicas. Sin embargo, Parker nunca mostró dudas sobre sus decisiones. La implacable justicia del juez de la horca marcó un antes y un después en la historia del oeste. Mientras que algunos lo ven como un símbolo del salvajismo y la falta de compasión de la época, otros lo consideran un héroe que hizo lo que era necesario para poner fin al caos y devolver el orden a la frontera. Sea como fuere, su legado es uno de los más oscuros y complejos del salvaje oeste, un recordatorio de lo implacable que podía ser la vida y la muerte en esa tierra sin ley. Número 8. El fallido robo de tren. El salvaje oeste fue testigo de innumerables robos y atracos, muchos de ellos famosos por su audacia y éxito. Sin embargo, también hubo robos que terminaron en desastres cómicos, como fue el caso de un infame intento de asalto a un tren que terminó muy mal para los forajidos involucrados. En este caso, un grupo de forajidos inexpertos había escuchado historias sobre grandes riquezas que se transportaban en trenes a través del oeste. Convencidos de que podían hacerse ricos rápidamente, comenzaron a planificar un atraco que en sus mentes parecía infalible. Diseñaron una barricada improvisada para detener el tren en medio del desierto, pero cometieron un error fatal. Calcularon mal el horario del tren. Mientras esperaban durante horas, los bandidos se enfrentaron a una serie de contratiempos que convirtieron su plan en un desastre. Primero, los caballos que habían escondido cerca de la vía huyeron cuando un trueno los asustó. Luego, en un intento de calmar los nervios, uno de los forajidos encendió una fogata que terminó quemando accidentalmente sus propios suministros. Cuando el tren finalmente se acercó, los bandidos, agotados y frustrados, intentaron abordar torpemente el vagón. La falta de coordinación y sincronización resultó en una serie de errores cómicos que permitieron a los pasajeros y la tripulación del tren defenderse con éxito. En lugar de un atraco perfecto, los forajidos se encontraron desorganizados y superados en número por los pasajeros, muchos de los cuales estaban armados. El asalto terminó en una persecución en la que varios de los ladrones fueron capturados, mientras que otros huyeron con las manos vacías. La noticia del fallido robo se extendió rápidamente por todo el territorio, y los forajidos, en lugar de hacerse ricos, se convirtieron en el hazmerreír de la región. Lo que había comenzado como un sueño de grandeza se convirtió en una lección sobre la importancia de la planificación y la mala suerte. Este incidente es un recordatorio de que, aunque el salvaje oeste fue hogar de algunos de los criminales más notorios de la historia, también hubo una buena dosis de amateurs que no estaban preparados para el peligro y la complejidad de un atraco real. Si bien algunos atracos se convirtieron en leyendas, otros, como este, se convirtieron en materia de risa local y en historias que sirvieron para entretener a generaciones posteriores. Número 9. Minería de oro con verduras. Durante la fiebre del oro en el salvaje oeste, las historias de descubrimientos de oro a menudo resultaban increíbles, pero pocas eran tan extrañas como la historia de los mineros que en lugar de oro comenzaron plantando patatas. Este inusual relato tiene su origen en el condado de Deer Lodge, en Montana, donde un grupo de mineros hambrientos decidió que necesitaban complementar su dieta con algo más que esperanza y esfuerzos fallidos de minería. Así fue como decidieron dedicar parte de su tiempo y esfuerzo a plantar una pequeña huerta de patatas, pensando que al menos tendrían algo seguro para comer. Mientras cavaban la tierra para plantar las semillas, algo inesperado sucedió. En lugar de patatas, encontraron algo mucho más valioso. Allí,
bajo la tierra descubrieron polvo de oro, algo que ninguno de ellos había imaginado. El asombro inicial rápidamente se convirtió en acción cuando los mineros abandonaron el cultivo de patatas y se dedicaron de lleno a la extracción de oro. Lo que había comenzado como una simple solución para su hambre se transformó en una concesión minera altamente rentable. La noticia de este descubrimiento tan peculiar se propagó rápidamente, atrayendo a otros buscadores de oro que esperaban tener la misma suerte. En cuestión de días, la concesión, que en principio estaba destinada a la agricultura, se convirtió en el epicentro de una nueva fiebre del oro. Los mineros originales lograron extraer una cantidad significativa de oro, lo que los hizo bastante ricos, al menos durante un tiempo. Sin embargo, como ocurre con muchas de estas historias del salvaje oeste, la abundancia no duró para siempre. Eventualmente, las reservas de oro en la zona se agotaron y la fiebre terminó tan rápido como había comenzado. Aunque algunos dudan de la autenticidad de esta historia y la consideran una leyenda exagerada del oeste, sigue siendo una de las favoritas en el folclore de la región. La idea de encontrar oro donde menos se espera, como en un huerto de patatas, es un ejemplo perfecto de la imprevisibilidad de la fortuna en el salvaje oeste. En un territorio donde los sueños de riqueza a menudo se entrelazaban con la realidad de la pobreza, esta historia destaca por su capacidad de capturar la imaginación de quienes buscaban la esperanza en medio de la adversidad. Al final, la huerta de patatas se convirtió en símbolo de lo incierto que era la vida en esa época. Podías cavar en busca de comida y encontrarte con oro o cavar en busca de oro y no encontrar nada. En el salvaje oeste, la línea entre la fortuna y la miseria era tan delgada como la cáscara de una patata, y aquellos que lograban cruzarla se convertían en leyendas. Número 10. El tiroteo en el OK Corral. El tiroteo en el OK Corral es sin duda uno de los eventos más emblemáticos del salvaje oeste, una historia que ha sido inmortalizada en innumerables libros, películas y programas de televisión. Sin embargo, la realidad detrás de este enfrentamiento es mucho más matizada y compleja de lo que la narrativa popular nos ha hecho creer. Ocurrió el 26 de octubre de 1881, en la ciudad de Tombstone, Arizona, y duró solo 30 segundos, pero esos segundos bastaron para convertirse en una leyenda. El conflicto enfrentó a los famosos hermanos Earp, Wyatt, Virgil y Morgan y a su aliado, Doc Holliday, contra una banda de forajidos conocidos como los Cowboys, liderados por Ike Clanton y Tom McClory. A lo largo del tiempo, se ha contado esta historia como una batalla épica entre el bien y el mal, donde los héroes de la ley enfrentaron a los villanos de la anarquía. Pero la realidad es mucho más complicada. En los días previos al tiroteo, las tensiones entre ambas facciones habían aumentado debido a disputas personales, económicas y políticas. Los Earp representaban los intereses comerciales de la creciente ciudad de Tombstone, mientras que los Cowboys eran ganaderos que sentían que los agentes de la ley, especialmente los Earp, amenazaban su modo de vida. El conflicto no fue una simple lucha entre el bien y el mal, sino una pugna entre diferentes formas de entender la justicia y el control en un territorio en constante cambio. Otro mito frecuente es la ubicación del tiroteo. Aunque siempre se ha dicho que ocurrió en el OK Corral, en realidad tuvo lugar en un terreno baldío cercano. Sin embargo, el nombre del OK Corral ha perdurado debido a su impacto dramático y su resonancia en la cultura popular. Tras el tiroteo, la opinión pública se dividió. Algunos veían a los Earp y a Doc Holliday como héroes que defendieron la ley en un momento crítico, mientras que otros los consideraban asesinos que abusaron de su poder. Los relatos posteriores del evento, especialmente en el cine y la literatura, ayudaron a difuminar aún más la línea entre la realidad y la ficción, transformando el tiroteo en una especie de epopeya americana. Hoy en día, el tiroteo en el OK Corral sigue siendo uno de los momentos más recordados y dramatizados del salvaje oeste. Pero más allá de la mitología, es un testimonio de las tensiones y divisiones que marcaron la vida en la frontera estadounidense. El enfrentamiento entre los Earp y los Cowboys no solo refleja la lucha por el poder en un territorio salvaje, sino también la complejidad moral de un tiempo y un lugar donde la justicia era cualquier cosa menos clara. Número 11. Vaqueros afroamericanos.
Cuando se piensa en los vaqueros del salvaje oeste, la imagen que más a menudo viene a la mente es la de un hombre blanco, robusto y sombrerudo, cabalgando en busca de aventuras. Sin embargo, esta representación excluye un aspecto crucial de la historia del oeste: la contribución de los vaqueros afroamericanos, quienes jugaron un papel vital en la configuración del territorio fronterizo. A menudo olvidados en las narrativas populares, se estima que 1 de cada 4 vaqueros era afroamericano. Estos hombres encontraron en el oeste una libertad relativa que les resultaba imposible en otras partes de Estados Unidos, donde la segregación y el racismo eran desenfrenados. A pesar de los desafíos, los vaqueros afroamericanos eran respetados por su habilidad y coraje en un entorno donde lo que más importaba era la destreza, no el color de la piel. Uno de los más famosos fue Bill Pickett, un legendario artista de rodeo e inventor del bulldogging, una técnica de control de ganado que consistía en atrapar al toro por los cuernos y derribarlo al suelo. Su increíble destreza y valentía lo convirtieron en una leyenda en su tiempo, y aunque su nombre ha pasado a la historia, muchos otros vaqueros afroamericanos quedaron en el anonimato. Estos hombres enfrentaban los mismos peligros que cualquier otro vaquero: largas jornadas de trabajo, la amenaza constante de asaltantes y las duras condiciones de vida en el oeste. Sin embargo, también lidiaban con el racismo y la discriminación, aunque de una manera menos intensa que en el sur o en el este del país. En el salvaje oeste, la habilidad para manejar el ganado y sobrevivir en las difíciles condiciones de la frontera era más valorada que el origen racial, lo que permitió a los afroamericanos integrarse en una sociedad que, aunque lejos de ser perfecta, les ofrecía más oportunidades que otros lugares de Estados Unidos. La historia de los vaqueros afroamericanos es un testimonio de la diversidad que existía en el oeste, donde personas de diferentes orígenes y razas trabajaron codo a codo para enfrentar los desafíos de un territorio salvaje e indomable. Sin embargo, a medida que el cine y la literatura popular comenzaron a romantizar la figura del vaquero, la contribución de estos hombres fue progresivamente borrada de las narrativas predominantes. A pesar de esto, su legado sigue vivo en las comunidades y tradiciones del oeste. Los rodeos y otras competiciones de vaqueros continúan honrando a figuras como Bill Pickett, mientras que muchos historiadores y autores se han encargado de rescatar y contar las historias de aquellos que, a pesar de las adversidades, forjaron una vida en la frontera. La historia de los vaqueros afroamericanos es una parte fundamental del tapiz multicultural que ayudó a construir el salvaje oeste, un recordatorio de que el espíritu de aventura y resistencia no conoce fronteras raciales. Número 12. Los trabajadores chinos y la construcción del oeste. El oeste americano no se construyó solo con pistoleros, vaqueros y buscadores de oro. Una de las piezas más importantes de esta enorme maquinaria fueron los trabajadores chinos, cuyas contribuciones fueron vitales para la transformación de la región. Aunque muchas veces se los omite en las narrativas populares, los inmigrantes chinos desempeñaron un papel esencial en la construcción del ferrocarril transcontinental, una obra que cambió para siempre el paisaje y la economía de Estados Unidos. Atraídos por la promesa de la Montaña Dorada, como llamaban a California durante la fiebre del oro, miles de inmigrantes chinos llegaron a Estados Unidos con la esperanza de encontrar oportunidades económicas. Sin embargo, se encontraron con una realidad mucho más dura: discriminación, racismo y condiciones laborales precarias. A pesar de esto, los trabajadores chinos demostraron una increíble tenacidad y resiliencia, encontrando empleo en la construcción del ferrocarril, una de las tareas más peligrosas y extenuantes de la época. Entre 1865 y 1869, más de 12,000 trabajadores chinos fueron contratados para ayudar a tender las vías que conectarían las costas este y oeste de Estados Unidos. Su labor fue fundamental, especialmente en las partes más difíciles del proyecto, como la excavación de túneles a través de las montañas de Sierra Nevada, donde enfrentaron condiciones extremas de frío, avalanchas y explosiones diarias de dinamita. A pesar de su importancia para el éxito del ferrocarril, los trabajadores chinos enfrentaron un trato cruel e injusto. No solo recibían salarios más bajos que sus compañeros de trabajo blancos, sino que además soportaban condiciones de vida miserables, alojándose en campamentos improvisados, con poca o ninguna protección contra el clima.
La ley de exclusión de los chinos de 1882, que restringió severamente la inmigración china a Estados Unidos, fue un claro ejemplo de la hostilidad racial a la que se enfrentaron. Sin embargo, la comunidad china dejó una huella indeleble en el oeste. Además de su contribución a la infraestructura, los inmigrantes chinos establecieron barrios chinos en ciudades como San Francisco, donde introdujeron nuevas cocinas, costumbres y tradiciones que enriquecieron la diversidad cultural del país. Aunque sus logros no siempre fueron reconocidos en su tiempo, su legado sigue vivo hoy en día. Los trabajadores chinos fueron fundamentales para conectar las vastas regiones del oeste con el resto del país, cambiando para siempre la dinámica económica y social de Estados Unidos. Su historia es un recordatorio de que el oeste no fue solo el hogar de vaqueros y forajidos, sino también de inmigrantes que, a pesar de enfrentar la discriminación y el racismo, contribuyeron de manera significativa al desarrollo del país. Su legado desafía las narrativas unidimensionales del salvaje oeste y subraya la importancia de la diversidad en la construcción de una nación. Número 13. Las mujeres del oeste. El salvaje oeste ha sido históricamente retratado como un mundo dominado por hombres rudos, vaqueros, forajidos, mineros y sheriffs. Sin embargo, las mujeres jugaron un papel vital y multifacético en la configuración de esta región. Las representaciones típicas de damiselas en apuros o chicas de salón no hacen justicia a las innumerables mujeres que fueron pioneras, emprendedoras y luchadoras en un territorio lleno de desafíos. Lejos de las imágenes que a menudo se ven en las películas, las mujeres del oeste desempeñaron una variedad de roles que iban mucho más allá de los estereotipos. Algunas, como Calamity Jane y Annie Oakley, se destacaron por sus habilidades para el tiro y la equitación, enfrentándose a hombres y superándolos en muchas ocasiones. Estas mujeres desafiaron las normas convencionales de su tiempo, demostrando que podían ser tan valientes, hábiles y decididas como los hombres en una tierra donde la supervivencia dependía de la fuerza y la destreza. Pero no solo las mujeres famosas hicieron historia en el oeste. Las pioneras comunes también desempeñaron un papel crucial en la expansión hacia el oeste. Muchas de ellas eran dueñas de pensiones, lavanderías o pequeños negocios, y algunas incluso poseían derechos mineros. A menudo, estas mujeres eran la columna vertebral de las comunidades en crecimiento, asegurándose de que los hogares, las escuelas y los negocios prosperaran a pesar de las duras condiciones del entorno. La vida en el oeste no fue fácil para las mujeres. Además de las dificultades cotidianas, enfrentaron el peligro constante de asaltantes y la violencia, especialmente en áreas más remotas. A pesar de esto, muchas mujeres no solo sobrevivieron, sino que también prosperaron. Se convirtieron en maestras, periodistas y terratenientes, demostrando una capacidad de adaptación que desafiaba las expectativas de la época. Un ejemplo interesante es el papel de las mujeres indígenas americanas, como Sacagawea, quien se convirtió en guía e intérprete para la expedición de Lewis y Clark. Su contribución fue fundamental para el éxito de la exploración, y su historia es solo una de muchas que muestra cómo las mujeres indígenas crearon puentes entre culturas en un paisaje que estaba en constante evolución. Las mujeres también jugaron un papel crucial en la defensa de sus derechos en el oeste. En algunos territorios, como Wyoming, las mujeres obtuvieron el derecho al voto mucho antes que en el resto de Estados Unidos, debido en parte a su indispensable contribución al establecimiento de comunidades. El oeste fue, en muchos sentidos, un lugar donde las reglas tradicionales podían romperse y donde las mujeres podían encontrar más libertad y oportunidades que en otras partes del país. La resiliencia de estas mujeres es un testimonio del espíritu pionero que definió el salvaje oeste. No eran simplemente acompañantes de los hombres en su viaje hacia el oeste. Eran fuerzas impulsoras que ayudaron a construir las comunidades que sustentaron la expansión territorial. A pesar de la dura realidad de su entorno, las mujeres del oeste demostraron una increíble fortaleza y adaptabilidad, dejando un legado que aún hoy sigue inspirando. Número 14. La leyenda de Big Nose George. Pocos forajidos del salvaje oeste tienen una historia tan macabra y extraña como la de George Parrott, conocido como Big Nose George. Su apodo lo obtuvo por su gran nariz, pero lo que realmente lo hizo famoso fue el giro grotesco que tomó su historia después de su muerte.
Este criminal se ganó su reputación por su participación en robos de trenes y otras actividades ilícitas, pero su destino final fue lo que lo convirtió en una leyenda. En 1880, Parrott fue capturado y encarcelado por su participación en un intento de robo de tren. La frustración de la comunidad con los continuos crímenes y el aparente fracaso de la justicia para castigarlos adecuadamente culminó en que una multitud enfurecida linchara a Parrott en 1881. Hasta aquí, la historia de Big Nose George podría haber terminado como la de cualquier otro forajido de la época. Sin embargo, lo que sucedió después convirtió su nombre en una de las historias más inquietantes del salvaje oeste. Tras su muerte, el cuerpo de Parrott fue entregado a 2 médicos locales que decidieron utilizarlo para fines de investigación. Realizaron una autopsia en su cuerpo, pero no se detuvieron ahí. Los médicos decidieron hacer algo más macabro. Utilizaron la piel de Parrott para fabricar un par de zapatos y un maletín médico. En un mundo donde la ley y el orden eran difíciles de imponer, el destino post-mortem de Big Nose George fue un reflejo sombrío del extraño y brutal sentido de la justicia de la época. Los zapatos hechos con la piel de Parrott se convirtieron en un objeto de curiosidad y fueron exhibidos en varios lugares, incluido un hotel. Finalmente, terminaron en un museo en Rawlins, Wyoming, donde siguen siendo una de las atracciones más extrañas y morbosas de la región. La historia de Big Nose George es un ejemplo perfecto de cómo el salvaje oeste no solo estaba lleno de violencia y crímenes, sino también de una fascinación por lo macabro. El caso de Big Nose George no es solo un relato sobre un forajido más. Refleja la brutalidad de la justicia en esa época y cómo, en ocasiones, la notoriedad podía extenderse más allá de la muerte, transformando a figuras criminales en leyendas macabras que continúan intrigando y sorprendiendo a la gente incluso más de un siglo después.